a no ser que se me haya escapado alguno, todos los productos en la base de datos de KNX están traducidos al español. Genial. Es más, te digo que el del Pixar que estuvimos viendo nosotros, la traducción, digamos que es hecha técnicamente. Es decir, hay muchos dispositivos que Sí, cuando claro. traducen la base de datos o lo hacen en el Google, o no lo sé, pero luego no le dan la traducción literal y muchas veces para lo nuestro no es literal, hay que darle tal. Y en el del Pixar, en el del equipo que estuvimos viendo, sí la traducción que tiene está relacionada con lo que quiere decir. Me vengo a referir. Bueno, te comento que las traducciones de catálogos, manuales, fichas técnicas, bases de datos, etcétera, mm, cuando las realizan en Teven, antes de darles el visto bueno, pasan por aquí. ¿Vale? Pasan Perfecto. por España para Ok, que se ok. sepa exactamente qué se dice y se revise y tengan un significado correcto cada una de las expresiones. Eso Ok, también ok, lo ok. cuida. Se nos puede escapar algún gazapo, por supuesto, pero intentamos que sea lo más claro posible para el usuario. Ok, perfecto. Eh, Pasamos a la gama de detectores de movimiento y presencia. Aquí te ven, pues, actualmente también es uno de los referentes de este tipo de producto, porque tenemos una base de los productos no KNX, los productos estándar. Entonces, lo que hacemos es reproducir todas las bondades de nuestros equipos estándar en KNX, ¿vale? Sobre todo su capacidad, o sea, más importante en un detector de movimiento de presencia son su capacidad de detección y su control de luminosidad correcto y adecuado. ¿Vale? Aparte tenemos una gama muy amplia, ¿vale? Intentando cubrir todas las soluciones. Un dato curioso, Teven no fabricaba este tipo de productos hasta el año 2006, en el que adquirió una empresa suiza que se llama HTS, la compró, y como el dato curioso es que HTS es la empresa que inventó el detector de presencia, como tal, como ¿El, para de- uso, el el detector detector de qué? de presencia. ¿Ellos son los que lo inventaron, tío? El detector de presencia ellos eran una empresa que hacía detección para usos de gobierno y temas militares, etcétera, pero sacaron digamos una gama de producto para uso de instalaciones. Y el detector de presencia como tal, no de movimiento, el detector de presencia, ¿vale? Con su detección, su control de iluminación, etcétera, lo inventó HTS. Wow, No te voy a tío. decir, no te voy a decir el año porque no me sé exactamente el año, pero si no fue el año 89 o el año, Oye, algo así. esa filosofía está genial. Voy a comprar la empresa del que sabe. Sí, a ver, Teven tenía detectores de movimiento básicos para cubrir gama, pero esa empresa suiza, pues no sé si colaboraba con ellos o lo que fuera, y pues, un momento en el que esa gama de producto vieron que era interesante tenerla como una gama competitiva y una gama con la que competir, y adquirieron la empresa. Esto ha hecho que actualmente deben haya pasado de poner todos sus esfuerzos en el I+D de desarrollo en los equipos tradicionales, que en los de control de tiempo, etcétera, a ponerlos en los equipos de control de iluminación como los detectores de presencia. Y aquí Wow. tenemos una gama, bueno, es una demostración de la gama que tenemos, ¿vale? Eh, desde equipos, digamos, más básicos, ¿vale? Detectores de presencia para empotrar el techo con planos, no sobresale la lente, equipos con protección IP especial, equipos para grandes alturas, equipos para pasillos de almacenes, equipos para oficinas, todo tipo de producto y todo tipo de diseño también. Bueno, es algo que han cuidado, no sé si es este equipo, estos equipos son transparentes, es decir, no tienen ningún tipo de carcasa, ningún tipo de marco y se adaptan perfectamente a cualquier techo. Y una de las, digamos, una de las características que define a Teven en gran parte de sus productos de control de iluminación y de detección de presencia es que también fueron los primeros que lo sacaron,
es que muchos de los detectores tienen un área de detección cuadrada. Y a veces, cuando nosotros lo explicamos, pues la gente dice, esto es nada, si la cobertura, si tiene tantos metros cuadrados, que más me da que sea en cobertura circular que en cobertura cuadrada. Normalmente lo que explicamos es que en la planificación y en el diseño de la cobertura no te encuentras estancias redondas, ni circulares, ni ovaladas. Las hay, porque yo me las he encontrado, pero no es lo habitual. Lo normal es que sean cuadradas, rectangulares. Entonces, una cobertura cuadrada, o una cobertura rectangular en algún caso, hace que el diseño y la ubicación de la cobertura de los detectores sea más sencillo. No te dejas zonas muertas, el solapamiento es mucho más sencillo y colocas menos equipos por metro cuadrado con este tipo de detección. No todos tienen detección cuadrada, pero tenemos una gran parte de ellos que es claro, como te diría una de nuestras señas de identidad. Genial, tío. Muy curioso este dato también. Otra, de lo que cuidan mucho, otro de los factores es el control, la medición de la luminosidad, el control de la luminosidad, porque bueno, también somos desde hace muchos años expertos y fabricantes en sensores de luminosidad, con lo que esto no nos viene de nuevas, con lo que tenemos una precisión de luminosidad bastante grande con la medida de la mezcla de luz y bueno, creo que en el tutorial de la semana pasada tenías una duda acerca de qué significaba uno de los parámetros de nuestro detector, bueno, en este caso de nuestro detector PIXA, que es el de la sensibilidad. Exacto. No Es sé que si me tenía 5 niveles y no tenía claro a qué es lo que modificaba, porque vale. en el más bajo de todos tenía una sensibilidad increíble. Era... Te comento la filosofía, porque es que creo que al igual que el manual de instrucciones que no hemos visto lo que ponía, creo que el concepto que has cogido para esa sensibilidad no es el que nosotros tenemos. La sensibilidad de poco sensible a muy sensible no se refiere al objeto que se mueve, al tamaño del objeto que se mueve, sino al movimiento que hace el objeto. ¿Vale? Me explico. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Si tú en una habitación tienes un ratón y, yo qué sé, un caballo, ¿vale? La sensibilidad se mide no por el tamaño del ratón o por el tamaño del caballo, sino por cuánto se mueve el ratón y cuánto se mueve el caballo. Es decir, si yo tengo un detector que es poco sensible, aunque el caballo se mueva, si no se mueve mucho, es decir, si la pata la saca muy poquito, no le va a detectar. En cambio, si el ratón se mueve por toda la habitación, sí lo va a detectar, porque la sensibilidad, aunque sea baja, ha hecho que las zonas de activas y pasivas, vamos a llamarlas así, en el caso de los detectores estándar, y los píxeles, en el caso del píxel, sean más restringidas o más pequeñas, entonces el ratón ha pasado de una a otra y se ha movido. Pero el caballo no. Y si es muy sensible, entonces cualquier movimiento pequeño, tanto del ratón como del caballo, lo detectará, pero no es dependiente del tamaño que tiene lo que se mueve, sino del movimiento. Entonces con lo que me estás diciendo, lanzo yo una hipótesis, corrígeme si me equivoco, lo que te está haciendo el equipo es que, como lo que detectamos, estamos hablando, para aquellos que se hayan perdido un poco, estamos hablando del tutorial anterior del detector, que no sabíamos los 5 niveles de sensibilidad. Entonces, para que nos entendamos, lo que estamos haciendo es que al cambiar la sensibilidad, estamos haciendo que el cambio de píxel o cambio de color de un píxel al siguiente para detectar ese movimiento, porque lo que va haciendo es la trayectoria del cambio de color, ¿de acuerdo? Al cambiar la sensibilidad estamos cambiando el tiempo en el cual va a cambiar uno y otro. De tal forma de que el más sensible te va a permitir que el cambio de uno a otro sea muy rápido y te lo va a dar como movimiento. En caso de que sea menos sensible, puede pasar el cambio de uno a otro
en menos tiempo y no te lo da como movimiento. Tener que pasar de uno a otro y al siguiente. La siguiente, correcto. Y entonces al siguiente decir, ahora sí. Es decir, entonces esa es la diferencia entre sensibilidad. Y esta relación de 5 niveles de sensibilidad y poder elegirlos, lo tenemos tanto en nuestros detectores estándar como en nuestros detectores KNX de infrarrojo pasivo, como en el PIXA. Es un valor que tú puedes elegir y ajustar según tu gusto, tu conveniencia, tu necesidad en la sensibilidad de detección de los detectores de presencia. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, todos estos equipos tienen esa posibilidad. Lo puedes hacer a través del ETS y, bueno, pues, dan posibilidades tanto para el control de on-off o para el control constante y realmente tenemos una gama muy completa y muy variada, porque el mundo del detector de presencia es, vamos a llamarlo, que cada vez está más prostituido, porque cada vez se entremezclan más los conceptos y se equivocan los conceptos. Yo creo que tenéis vosotros tutoriales explicando las diferenciaciones entre lo que es un detector de movimiento Es que y de presencia. el problema que nos encontramos, Gabriel, es que como la gente no conoce los conceptos, cuando va a comprar un detector, busca lo más barato. Y a lo mejor lo más barato no es la solución que necesitas para el espacio, para el movimiento, para las características de lo que quieres hacer. Entonces, Correcto. eso hace que como no funcione bien, ya tenemos intrínsecamente el concepto de que eso no funciona. Los detectores de movimiento no funcionan. Yo voy a un bar, yo voy a un restaurante, muevo las manos porque es lo típico, porque en todos los bares lo hago y en todos los restaurantes lo hago en el aseo, mover las manos en un centro comercial, porque eso es así. Es decir, el fabricante que fabrica eso es tonto y el fabricante no fabrica Claro, bien. exactamente. Es decir, y ese concepto lo tenemos muy arriesgado. Y es porque el mismo instalador no conoce los conceptos que tiene que tener en cuenta para seleccionar el equipo adecuado. Porque el instalador lo que le pasa, y además te lo digo porque es que me ha pasado, yo he estado en un distribuidor, en el mostrador, y ha llegado un instalador y le ha dicho, dame un detector. Y le ha dicho el demostrador, ¿qué detector? Y dice, el más barato. Exacto. No le ha No preguntado que sabemos si de movimiento, que si de presencia, que nada, el ni más para qué barato. utilidad, ni dónde se va a Nada, instalar, nada, ni nada. nada, nada. No le ha Lo preguntado sé, nada. lo sé, nos lo encontramos diariamente. Yo Pues, tengo lo que ha dicho de los baños, yo tengo una cruzada que sé que voy a perder. Es que mi idea es que en algún momento consigamos poner detectores de presencia en los baños. Será el momento en el que los profesionales de esto habremos ganado una batalla que es imposible de ganar, pero sí. Y bueno, respecto también a lo de las utilidades de los detectores y lo que comentaba de los fabricantes, que sepas que entre modelos KNX, modelos estándar, y también tenemos detectores para control de regulación DALI, etcétera, pues tenemos más de 80 modelos diferentes, con lo que supongo que los detectores de presencia no vale cualquiera. Diría, ¿vale? ahí está, Tenemos ahí 80 está, modelos ahí diferentes está, para cada una de las utilidades que se te puedan ocurrir. ahí está. Ahí está. Es que es súper Pues, importante, ¿sabes? Y cuando estamos ya trabajando en el mundo KNX, que te da el detector muchísimas más posibilidades, que te puede detectar, hace función de alarma, hace función alumbrado, hace función un montón de cosas. Es decir, un solo equipo hace muchas cosas, pues cuando realmente le puedes dar ese push al proyecto, donde con un solo equipo le estás dando muchas posibilidades. exacto. Pero es lo que no nos solemos encontrar, Gabriel. Ya. Lo que nos encontramos en la guerra, la pelea. Es la parte docente que tenemos también. La que intentamos enseñar las cosas para ver si calan y conseguimos que esta batalla cada vez sea menor. Se está empezando, pero queda. Pero escúchame, yo lo que no entiendo es porque esto no es tan sencillo como dejarse aconsejar. Es decir, ir al mostrador, hablar con el especialista que hay allí en ese lugar y decirle, oye, esto es lo que necesito y dime qué es lo que tienes. Ya está. Pues mira, tienes Claro, esto y esto. Claro, un detector de 9 euros, mal asunto. Mal exacto. asunto. ¿Sabes Pero, lo que ocurre? Que esto condiciona mucho el tema, porque realmente es así, condiciona mucho el tema de escuchar un precio. claro, Es decir, que tú escuches 9 euros y cuando te digan, en vez de 9 son 50 o 200, 300, que los hay, ¿vale?
tú digas y te eches para atrás. ¿Qué ocurre? Que al contrario no. Es decir, cuando a ti parece que te va a valer uno de 200, pero llega alguien y te aconseja que es suficiente con uno de 50, ahí sí, te dejas aconsejar. Pero Pero también claro, te nosotros digo, aconsejamos las dos cosas. pero también te digo que esto de que el cliente viene un poco así y tal, es también porque hay muchos centros comerciales, y no voy a decir nombre a ninguno, Sí, donde hay bueno. pasillos que pone domótica, hazlo tú mismo, no Bueno, sí, necesitas de un sí. especialista. Entonces, claro, el hecho de que tú vayas a un lugar donde hay especialistas de eso, parece ser como si fueras tonto porque quieres tirar el dinero. Es decir, es más sencillo irme a centros comerciales donde puedo comprar una maceta y puedo comprar domótica. Entonces, parece que soy Sí. más inteligente, más actual, más comprometido con la tecnología. Si yo voy y pones en la caja, hazlo tú mismo. Sí, sí, Modifica los circuitos eléctricos de tu casa tú mismo. No va a haber ningún tipo de problema ni y tal. Entonces, como eso está así y la publicidad que llega al cliente es así, nos toca muchas veces pelear contra eso. Y como tú bien dices, oye, es que cierto. yo lo que te recomiendo para lo que tú vas a hacer, lo que tú necesitas para tu negocio, es que no vale 50 ni 60, es que vale 200. Pero por lo menos déjame que yo te explique el motivo por el Porque, cual tú correcto. necesitas eso. A ver, la filosofía profesional debería ser ofrecer lo adecuado, ni más Ni ni más ni menos. menos. O sea, Exacto. no dar más de lo que necesitas, a no ser que lo quieras, y no dar menos de lo que necesitas simplemente por intentar agradar. ¿Vale? Entonces, para mí esa es la idea profesional. Nosotros intentamos llevar ese camino y a veces sí que es cierto que entrar en esa filosofía, o sea, hacer entrar en esa filosofía a determinado tipo de usuarios es complejo. También es lícito que tú tengas digamos, esa idea de lo que es la domótica, de lo que son los productos. No es real, pero es lícito, pero es lo que nosotros trabajamos como profesionales de este tipo de productos y es en hacer entender a la gente cuál es el valor real de lo que ofreces, independientemente de que haya otras soluciones o que haya otros costes, sino tú ofrecer lo que realmente tienes si optas por este tipo de productos. Y concretamente, en el tema de detección de movimiento de presencia es algo pues, que está muy descompensado. Bueno, Correcto. aún así, pues seguimos ofreciendo productos de este tipo y sigue habiendo mucha gente que lo entiende y que lo solicita. Correcto. Bueno, pues en esto como te comento, somos especialistas, tenemos un montón de soluciones, KNX, es decir, más o menos Oye, todos los una pregunta, ¿en detección solamente tenéis interior o tenéis también algo para exterior? tenemos para exterior. Tenemos, mira, te pongo este ejemplo. Este es un equipo para exterior. Ok. ¿Vale? Es un equipo, realmente en KNX, a ver, en estándar tenemos bastantes modelos, pero en KNX tenemos este equipo para exterior. Lo que pasa es que, Vale, bueno, tiene... y otra pregunta, que es lo que suele la gente preguntar para tener una idea. Dame la altura máxima que podéis colocar un equipo y dame la longitud máxima de cobertura que puede tener un equipo. Vale, nosotros los modelos los diseñamos según su utilidad, entonces tenemos equipos especiales para Sí, grandes sí, cada alturas, uno para varios. su zona en La cuestión. altura máxima de instalación para que funcionen correctamente son 15 metros. ¿Vale? Tenemos varios modelos que funcionan a 15 metros. Y lo mismo ocurre, el área de cobertura depende de la altura de instalación, ¿vale? Pero nuestra cobertura máxima a una altura considerable. Tenemos un equipo que tiene detección específica para pasillos, que es una detección rectangular, que a alturas máximas puede cubrir en torno a 40 y tantos metros de longitud por 20 y pico de ancho. Wow, Y está otro muy bien. circular que está en torno a los 30 metros de diámetro. Wow, está muy bien, tío. En instalación de altura media, de 3 metros, 2 metros y medio, los tenemos de 30 por 5 de
el de 11 por 15 que lo conoces, que es el Pixar, pero es muy específico y tal, y otro que tiene entre 24 y 25 metros de diámetro. Oye, y otra Como lo cosa, más cobertura. de los detectores que tienen para la aplicación por Bluetooth, ¿solamente es el modelo Pixar o tenéis otros modelos también que podamos utilizar una aplicación porque lleven también lo que es tecnología Bluetooth? Sí, a ver, los detectores estándar los podemos programar con un mando de programación, un mando de distancia, que funciona por infrarrojos, pero el mando es como una caja tonta. Realmente es una pasarela para una app que conecta con el mando por Bluetooth. El mando tiene un luxómetro incorporado, ¿vale? Que te sirve también para medir la luminosidad y ver el valor de la luminosidad en el lugar, con lo que tienes dos equipos en uno. Y mediante la app tú eliges nuestro modelo que quieras, le configuras los parámetros y los puedes enviar. En el caso de KNX, los parámetros que se configuran son parámetros que no tienen que ver con DTS, son parámetros Claro, de es que una de las cosas, cobertura, de temporización, etc. es que una de las cosas que vi súper interesante en el Pixar es que yo a través de la app podía poner el equipo en modo programación. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando te llaman para hacer el proyecto ya están los equipos puestos. Si tú tienes puesto un detector a 15 metros de altura y le tienes que decir al tío que monte un andamio para pulsar el botón de programación es una pasada. Eso por todos los equipos que el tío haya puesto. El tío le sienta mal y con razón. Sí, 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 sí. Entonces, el hecho de que tú tengas una app o tengas algo que tú puedas poner el equipo en modo programación para no tener que volver a subirte, eso te da un balón de aire que no te puedes imaginar. Lo tenemos. Es un mando, ya digo, es un mando de programación. Que simplemente te bajas la app y conectas con él por Bluetooth y el mando lo único que tienes que hacer es apuntar al detector, envías en este caso la orden de modo de programación y lo Genial, puedes hacer. genial, tío, genial, genial. Lo puedes hacer sin problema. Bueno, nuestros detectores también se cuida mucho, el tema de la regulación constante, tenemos un montón de experiencia y años de pruebas acerca de detección, con lo que sí que es otro de los Nunca, productos, sí. nunca he tenido un detector. Bueno, el que tengo es el Pixar y el Pixar no tiene una óptica así tipo PIR. Te pregunto, ¿dentro de la caja de un detector de TV vienen obturadores para poder tapar parte de la óptica tal? Sí, en la gran mayoría. Es que como pone la cara así como diciendo normal, no normal, no es normal, es que hay muchos que no lo llevan. Y luego tiene que estar inventando ahí con la Ya. cintilante o con un No, pistón de sí. por... A ver, hay algunos modelos que no lo permiten, porque creemos que no lo permiten, pero los detectores por ejemplo, un detector que tenemos que tiene la óptica plana, es decir, que no que va al RAS, no tiene una posibilidad de hacer una obturación porque es imposible. Pero todos los que tienen posibilidad de colocarlo, la llevan Ok, ok, obturado. perfecto, perfecto. Eh, También, bueno, en KNX, independientemente de que los equipos de detección sean KNX estándar, nosotros recomendamos siempre hacer un estudio de ubicación e instalación de detectores de presencia y para ello, pues bueno, tenemos herramientas, bueno, que podemos ofrecer, pero si son instalaciones que tengan cierta complejidad en cuanto a tamaño o en cuanto a complejidad de las instalaciones, ofrecemos la posibilidad de hacer estudios de simulación en 3D de detección de presencia, mediante el programa que se llama Relux, porque este programa tiene la base de datos de detectores de TV cargada, y lo que hacemos pues, simplemente es recrear un 3D, una simulación de una estancia, y con nuestros modelos pues simulamos su cobertura. De esa manera te aseguras de que por toda la superficie están los detectores ubicados de tal forma de que toda la zona está cubierta y no se queda ninguna zona sin cubrir. Eso está genial. Correcto. ¿Vale? Y luego otra bueno, de las características que te da un poquito la idea de la calidad de los detectores de TEVEN es que TEVEN es miembro de una asociación que se llama SenseNorm, ¿vale? Que es simplemente una asociación que han creado los fabricantes más importantes de detectores de presencia, principalmente de Centro Europa, ¿vale? Para seguir un mismo criterio
en cuanto a la medición de las prestaciones de los detectores. Es decir, hay un laboratorio estandarizado en el que tú pones tus detectores y a través de las pruebas que le hacen, le sacan las características de cobertura, de sensibilidad, de precisión, midiéndolos todos con los mismos criterios. Entonces, con esto, pues están basadas, las medidas están basadas en una normativa que nos ha obligado a cumplir, una normativa europea que te dice, pues bueno, para medir presencia tienes que poner un muñeco que se mueve a tanta velocidad y que emite cierto calor y mueve las manos de esta manera, el detector tiene que estar a cierta altura, etcétera, y se sacan las características de medición de cada equipo conforme a esta norma. Y lo que te hace es, pues, como igualar a todo el mundo para que todos podamos decir que nuestras características de cobertura, de